de Magnovka y desde Kurilovka, a ver, lo voy a marcar un ratito. A ver un ratito para guiarnos aquí. Tenemos Magnovka, que Rusia lo acaba de tomar ayer, Kurilovka, que lo tomó hace bastantes días atrás. Y acá tenemos este cruce de carreteras. Otra vez, aquí, esta zona es la frontera entre Rusia y Ucrania. A este lado, al oeste, está el Oblast ucraniano de Sumy y al este está el Oblast ruso de Kursk. Entonces, a ver un ratito, voy a marcar con esto. Ya, de acá hay 10 kilómetros y de acá hay 10 kilómetros. Entonces, es a tiro de la artillería, no hay ningún impedimento. Básicamente puedes disparar de ahí, tranquilamente. Y lo más grave, desde Magnovka a Shusha hay solo 2 kilómetros. 2 kilómetros y medio. A ver acá, tenemos Shusha, tenemos Magnovka. Y acá, entre esta distancia hay 2 kilómetros y medio. Ya saben, con mortero ligero, esos de 60 milímetros, ya puedes bombardear la misma localidad. Ahora, a estos puntos, a este cruce de carretera que te lleva hacia Severlikovo y hacia Malaya Loni al sur, aquí al norte, todo al norte, hay unos 6 kilómetros de distancia a partir de Magnovka, o sea, ahí sí con morteros de 120 puedes bombardear. Voy a graficarlo para que se entienda la idea. Vamos a graficar esto. Acá tenemos Shusha y acá tenemos la carretera hacia Severlikovo y aquí tenemos la carretera hacia Malaya Loni. Ya saben que, a ver, estas carreteras asfaltadas son lo que sostienen los esfuerzos de guerra ucranianos acá. Sin esas carreteras asfaltadas, ¿cómo vas a mover munición, comida, personal? O sea, no hay forma. Pues no son tan vitales las carreteras asfaltadas. De hecho, en este canal he insistido bastante en ese hecho y los que ven habitualmente el canal pues saben que el tiempo me ha dado la razón respecto a eso. Las carreteras han resultado fundamentales en esta guerra. A ver, creo que la carretera va por acá y listo. A ver, aquí, así, listo. Entonces, ¿qué tenemos? Que acá tenemos Magnovka y desde Magnovka a estos dos puntos hay 6 kilómetros. De Magnovka al cruce de las carreteras R200 saliendo desde Shusha hacia la carretera asfaltada hacia Severlikovo y hacia la carretera asfaltada hacia Malaya Loni, ambas hacia el norte, hay 6 kilómetros. Por lo tanto, Rusia usando morteros de 120 milímetros sí puede bombardear esos sectores, poniendo así en graves aprietos el despliegue logístico por esas carreteras. Entonces vemos que aquí la artillería rusa está jugando un papel fundamental al momento de entorpecer las operaciones ucranianas. Las entorpecen en el sentido de golpear con artillería sus líneas logísticas, porque están a tiro de mortero de 120, a tiro de la artillería de 152 o 122 milímetros. Así que así está la cosa acá. Shusha está en una situación bastante grave. Yo les decía, y lo importante de Magnovka, ¿no es cierto? Ya saben, pero lo voy a repetir esto. Es esto, es esta carretera. Estoy marcando un aproximado de las carreteras, por cierto. Listo, es esta carretera. Y la capacidad de las fuerzas rusas ahora de mover unidades por acá. Aparte que se van a apoyar obviamente con artillería. No necesitas usar artillería como digo, las de 20 o las de 30. Simplemente el mortero clásico de 122 milímetros más que suficiente. Y con la distancia entre Magnovka y Shusha, pues incluso morteros ligeros de 60 milímetros te sirven pero perfectamente. Así que, nuevamente, si tomamos en cuenta las distancias que he mencionado y los alcances de artillería y morteros, pues esto está fatal para Ucrania. Ahora, vámonos acá a la parte norte, ¿no? Como decía, acá en la parte más este, porque otra cosa, acá en Kursk sí se cumple esto de la maniobra táctica. Bueno, también lo que estamos viendo que se cumple es en Pokrovsk, este formato táctico clásico de los rusos, pero solo que en Pokrovsk pues ya no es este, norte y sur, está siendo, está siendo pues este, oeste, sur, pero acá sí, acá vemos una clara pinza norte, una clara pinza sur y un ataque de fijación este.
Como digo, los ucranianos intentaron un contraataque, no contraofensiva, contraataque aquí, pero fueron frenados en Verdín. Ya eso se deshizo, ese contraataque, aunque ganaron al Martinovka, todo, pero el asunto es que fue frenada ese contraataque, por lo tanto queda ahí estancado. La respuesta rusa fue fulminante con la toma de Magnovka. Eso fue, como ya les he mencionado y ya creo que he ilustrado bastante bien, ha sido fatal para Ucrania la toma de Magnovka, pero eso puede terminar, digamos, de ya sepultar cualquier posibilidad real que de Ucrania de resistir un poquito más, porque está ya demasiado cerca Rusia desde Magnovka, Shusha. Y ahora también Rusia pues ha logrado avanzar acá en esta área de Malaya Lonia. Ahora vamos a ir a este sector. A ver un ratito, ahora sí, vamos. ¿Qué pasa? Vean este sector. El día de ayer yo había mencionado que Rusia había logrado, dentro del esquema de las tendencias tácticas, Rusia había logrado recuperar esta área. ¿Por qué el día de anteayer, con el contraataque ucraniano, pues Ucrania había logrado tomar esto? 24 horas después, Rusia lanza su respuesta al contraataque ucraniano y logra recuperar esto en virtud de lo que nuevamente les habla el canal siempre, las tendencias tácticas. Les había anunciado que se iba a pasar y efectivamente pasó, y ahora pues esto ya se ha desmoronado por completo para Ucrania. Rusia ha logrado tomar también toda esta área. A ver, acá voy a marcarlo. Si bien es cierto, acá hay un pequeño tramo que está como campos en disputa, no todo está como terreno asegurado. Sin embargo, echemos mano nuevamente de las tendencias tácticas. Esta zona, que está como zona en disputa, es prácticamente un hecho, teniendo en cuenta también la dinámica que se está viviendo en ese sector, que está en manos rusas ya. Entonces Ucrania ha retrocedido peligrosamente a las inmediaciones de Malaya Lonia. Y acá hay un poblado que, sí, Novaya Sorochina, acá Novaya Sorochina, a esas inmediaciones también ha retrocedido peligrosamente. Entonces, a ver, Ucrania pues simplemente se tiene que reagrupar en esta zona. Entonces, como vemos, cualquier avance ucraniano que se produjo acá, pues básicamente en 48 horas ha quedado completamente anulado, lo cual muestra la fragilidad de los contraataques ucranianos, y esto yo les había mencionado bastante, porque era algo que lo observé durante casi un año. Ucrania, cuando hace los contraataques, suele ser exitoso, pero no puede mantener el terreno que ha logrado obtener en el contraataque. Por lo tanto, pasan un par de días o un par de semanas, Rusia lanza una respuesta a ese contraataque y Rusia suele recuperar ese terreno. ¿Y qué suele pasar a continuación? Pues como Ucrania gastó sus reservas para hacer dicho contraataque, pues ya no tiene más reservas para continuar defendiendo, por lo cual suele ocurrir que Rusia avanza muchísimo más en profundidad. Esto lo hemos visto una y otra vez en múltiples escenarios a lo largo de ya creo que 2 años, somos 3 años de guerra, pero para ser exacto pues más o menos un año fijo. Ya se ha visto este tipo de situaciones. Entonces a eso le llamo pues tendencias, porque claramente son tendencias, son cosas tácticas que se repiten. Y ahí nos podemos dar cuenta de cuál es el bando que tiene mayor disponibilidad de medios, porque desde el lado ruso pues esto solo se hace teniendo disponibilidad de medios. ¿Y quién tiene la carencia de la disponibilidad de medios? Y es Ucrania. Esta situación no ha cambiado como mínimo desde un año atrás. No ha cambiado. Al contrario, se va agudizando, por lo cual, si hacemos una proyección a futuro, pues es obvio que el colapso estratégico de las fuerzas ucranianas se ve cada vez más cerca. Ucrania no ha podido revertir la situación, sobre todo en el apartado de la mano de obra, que recuerden bien, cuando comiencen canales occidentales e incluso los mismos canales otanistas reconozcan esto, porque algún día lo van a reconocer, que el problema para Ucrania es la mano de obra. Donde lo escucharon primero, pues aquí. Por aquí vengo sosteniendo que el problema fundamental para Ucrania es la mano de obra. No tanto el armamento, porque si bien es cierto, hay carencia de armamento por parte de Ucrania, o sea, la OTAN no le entrega a Ucrania el armamento en los números suficientes como para alcanzar una paridad relativa a la cantidad de armamento que Rusia pone sobre el campo de batalla, lo cual es un grave problema para Ucrania. Si bien es cierto, eso es un grave problema, un problema aún peor es la carencia de mano de obra, donde sí Ucrania tiene la responsabilidad al 100%, porque su sistema de reclutamiento forzoso pues ya no funciona.
ya hace agua ese sistema de reclutamiento forzoso, ya no se puede ocultar. Los mismos medios occidentales lo están reconociendo, o sea, esto ya es extremadamente grave. Y sin infantería, todo se derrumba, todo se colapsa sin infantería. Recordemos, la guerra moderna en el siglo XXI, a diferencia de todas las teorías OTAN que durante años hemos escuchado y los canales otanistas que siguen repitiendo lo mismo, la guerra moderna en el siglo XXI consume dos elementos fundamentales. Primero, munición y segundo, infantería. Si no tienes infantería, pues cómo vas a pelear en esta guerra de desgaste. Y si no tienes munición o el enemigo te supera en munición, pues el enemigo tiene una ventaja enorme sobre ti, porque el pilar es la munición. Ya estamos en un punto en que, salvo la munición, todo es ilusión, seguido de la infantería. Rusia supera ampliamente en producción de munición no solo a Ucrania, sino también a la misma OTAN. Bueno, a la OTAN, porque la munición lo produce la OTAN, Estados Unidos y Europa en su conjunto. Ucrania solo recibe. Entonces ya no hay forma aquí de que la OTAN, por intermedio de Ucrania, pueda, pues, digamos, alcanzar una paridad, aunque sea relativa con Rusia. Eso, el apartado de munición ya Rusia lo ganó, eso es más que evidente. Por lo menos Ucrania debería alcanzar una paridad en el sentido de mano de obra, pero tampoco puede, entonces es 2-1, la situación es ya insalvable y ya estamos viendo los efectos graves, ¿no es cierto? Acá ya no se puede, Ucrania lanzó el último contraataque que pudo, quedó frustrado por la reacción rusa, Rusia responde con la toma de Magnovka, que es fatal, como digo, porque hay que ver las distancias, hay que ver dónde se encuentran los objetivos operacionales a solo 10 kilómetros de este punto, de la entrada de la carretera R200 hacia Kursk. O sea, con artillería ya puedes hacer control de fuego aquí. Ahora, incluso desde Nikolaevo, desde Darino acá, desde Darino hasta este punto hay 11 kilómetros. Pues lo voy a marcar. Porque recordemos que la estrella en esta guerra es la artillería. ¿Qué consume la artillería? Munición. Por eso es tan importante la munición. A ver, aquí tenemos Darino y aquí tenemos esta zona fronteriza de la carretera, de la R200. Y de acá hay más o menos 11 kilómetros. También la artillería puede perfectamente batir acá. Lo puedes batir desde el norte, desde Darino, o puedes batirlo desde Magnovka, desde el área sur. Si esto no es una situación peligrosa para Ucrania, entonces ¿ya qué es? Y no olvidemos que hay la posibilidad de que por este sector pueda físicamente Rusia intentar un asalto, y ahí sí se acabó todo para Ucrania. Bueno, en este momento si hacemos una proyección, ¿no es cierto? Porque teniendo los datos, como va avanzando, la dinámica de los avances, si hacemos una proyección, pues Ucrania va a tener que tarde o temprano salir de acá, más temprano que tarde, porque no es sostenible esto. Esto ya no es sostenible. Rusia ha logrado acercarse demasiado a puntos claves, a zonas importantes, sobre todo a carreteras. Los últimos contraataques ucranianos fallan. Rusia ya se cierne sobre la misma Malaya Londia. Miren lo cerquita que está de Malaya Londia. Se está presionando demasiado. Y esta presión en todos los sectores, norte, este y sur, sobre todo sur, por el de Shusha, pues va a llevar a un punto de colapso a las tropas ucranianas en el sector del norte, en el sector de Shusha, lo cual no haría otra cosa, no haría otra cosa más que los ucranianos tengan que emprender la retirada. Pero otra vez, cuidado que Rusia termine haciendo esto. Eso sería un embolsamiento fatal. Y hablando de esto, para terminar, me había olvidado de una cosa. Vamos al área de Chasivyar, porque en Chasivyar se ha producido algo bastante interesante. Aquí. Al sur de Chasivyar, a ver un ratito, al sur de Chasivyar se ha producido esto. Hay una especie de, al parecer, embolsamiento. Acá hay tropas ucranianas que habrían sido cercadas. Las fuerzas rusas de acá pues han comenzado a hacer esto, han comenzado a hacer este sector y vamos a ver cómo se desarrolla la situación, habrían creado una bolsa, habrían básicamente encerrado, embolsado a tropas ucranianas aquí en la parte al sur de Chasivyar. Veremos cómo termina esto. Pero esto me estaba olvidando de esta situación.
Entonces así están las cosas acá en general en el frente. Como digo, para resumir, lo relevante del día, lo más importante, Rusia alcanza desde Vovdisenka, alcanza la carretera T-0504, con lo cual anula el flujo logístico desde el este hacia Pokrovsk, amenaza y aminorat seriamente, está a 14 kilómetros. Y en el área de Kursk, pues Rusia ya toma todas las áreas que Ucrania había logrado capturar hasta hace 2 días y ya presiona fuertemente hacia Malaya-Lonia.